Bien, como comentábamos en el último vídeo, las consultas no son siempre tan sencillas. No era algo tan simple como vimos aquí. Abro una conexión, en fin, preparo una sentencia, la ejecuto, tal, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en un programa, en una aplicación de cierta complejidad, se pueden ejecutar a lo largo del programa muchas sentencias contra la base de datos, muchas instrucciones contra la base de datos en muchos puntos del programa, y tener todo eso por ahí repartido es una locura a efectos de mantenimiento, sobre todo porque cuando algún día quieras cambiar algo te vas a volver loco, no sabes dónde se están haciendo las cosas. Lo habitual cuando se tiene que, digamos, lidiar con una base de datos es tener una clase que se encargue única y exclusivamente de eso. Por otro lado, tendríamos una o varias clases que representan nuestros datos y normalmente una clase o más de una que se encarga de la lógica del proceso. A esa clase que se encarga única y exclusivamente de lidiar con la base de datos, es decir, de, por ejemplo, hacer una consulta con unas condiciones y devolver unos datos que luego tú procesarás por otro lado, o bien recibir unos datos que han sido procesados por alguien y esa clase se encarga de enviarlos a la base de datos, es lo que se conoce como DAO, un Data Access Object, DAO. Bien, pues vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo en el que vamos a hacer poco más que lo que hacemos aquí, pero estructurando bien nuestro código, creando un DAO que se encarga de que hace de puente con la base de datos. Bien, para eso me he creado una pequeña base de datos a la que llamo prueba 3, que tiene únicamente una tabla. Es esta tabla de pedidos que tiene el ID de cada pedido, el cliente que lo ha hecho, el importe y si tiene el envío gratis o no. Esta base de datos la voy a dejar yo en la Moodle también para que el que quiera hacer las cosas mientras que las vamos viendo en el vídeo las haga si quiere. Lo tengo exportado en un archivo SQL que se importa en MySQL Workbench y se acabó. Bien, pues vamos a crearnos aquí nuestro proyecto. Vamos a crear un proyecto que se va a llamar ejemplo DAO. Bien, en ese ejemplo DAO recordad lo primero, como vamos a trabajar contra una base de datos MySQL, necesito el driver de JDBC para MySQL. Así que aquí no tengo todavía ninguna dependencia, voy a añadir una. Y recordad que la buscamos aquí gracias a que tenemos Maven, que es quien controla nuestras dependencias. Esto es relativamente fácil. En MySQL, el MySQL, no, esta no era. MySQL Connector de Java, eso es. Cojo la versión más reciente. Venga, hombre, date prisa, buen hombre. ¿Por qué no? Vamos. Oye, me añade la dependencia. Sí, un momentito, a ver si el tener este abierto me está dando problemas. Añadir dependencia. MySQL. Esto. Uy, un momento, aquí hay algún problema con el ejemplo. Un segundo, vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto a ver qué ha pasado. Algo le ha pasado, decía, no es que no es posible cargarlo.
ejemplo dado, nos lo vamos a cargar ahora mismo. Y voy a crearlo otra vez. No sé qué le ha pasado, no lo sé. Vamos a lanzar. Ha tenido por ahí un comportamiento un poquito raro. Venga, hombre. Vamos a crear de nuevo. No hay nada raro en el nombre. No tiene dependencias, le añadimos la de MySQL Connector. Ahora, no sé antes por qué no. Bien. Bueno, en cuanto a clases, ¿qué clases va a tener? Bien. Lo primero, necesitaremos siempre clases que se puedan mapear con la base de datos. Aquí yo tengo mis pedidos. Bien, debo tener una clase que controle los pedidos. Una clase que refleje los pedidos. Pues me tengo que crear una clase aquí. Le puedo llamar como me dé la gana, pero lo más lógico es que le llame pedido. Y tendrá que tener una serie de campos, una serie de propiedades que serán como los campos de esta tabla. Un ID, vamos a ver cómo son los campos de la tabla esta. Estos son, vale. Tengo el ID, que es un entero, el cliente, que es texto, el importe, que es double, y el envío gratis, que está como entero, pero en realidad pretende ser un booleano. Lo que pasa es que en esta versión todavía no tienen booleano. Me parece que más tarde sí lo añaden. Bueno, pues vamos a poner aquí. Vamos a hacerlo de la forma clásica. Int id. También cliente. No. Double. Importe. Y voy a elegir un boolean envío gratis. Bien, tiene esas 4 propiedades un pedido. Le voy a poner un constructor. Voy a poner... Vamos a ponerlos todos manuales. Cuando creemos un pedido le proporcionamos todos los datos. Quizás no sería lo mejor, pero bueno, vamos a hacer algo mejor. Ya que aquí tenemos metido algunos números así a capón, en esta consulta vemos que tenemos los números metidos ahí a mano cualquiera, que no son secuenciales ni nada, pues no lo hacemos automático, sino que se ponen a mano. Además, como todos los campos son privados, le voy a poner sus getters y setters a todos, sin problema. Vamos a meter aquí todos los getters y setters para todos. Ahora. Y para cuando queramos mostrar los pedidos por pantalla, vale, sí, los mostraremos por pantalla cuando los... Vale. Vamos a poner aquí también un toString en todos los campos. Y el pedido, esto va a ser así, pedido, vamos a esta forma, pedido tal, le diremos que es pedido 1000, 2 puntos, y no, le diremos cuál es el nombre del cliente, con esto no lo pondremos, esto hace falta, y al lado el
importe seguido del símbolo del euro. Y ya está. Y lo de envío gratis. Bueno, lo de envío gratis. Aquí vamos a declarar una variable. Vale, una variable string coletilla que va a depender de si tenemos envío gratis. Envío gratis. Si tiene envío gratis, ¿cómo se llama? Envío gratis. Sí. Si tiene envío gratis, en ese caso le vamos a poner como valor entre paréntesis y separar un espacio con el bueno, lo puedo poner aquí. Es envío gratis. Aquí va a poner envío gratuito. Y si el envío no es gratis, pues no va a poner nada. Y aquí, uy, ¿qué pasa aquí? String coletilla igual. Perdón, estos dos puntos. Uy, ¿qué me pasa aquí? ¿Qué estoy haciendo que no hago bien? ¿Qué es lo que no estoy poniendo bien aquí? ¿Qué me dice? Vaya. Al final he puesto 2 puntos en lugar de un punto y coma. Bueno, una chorrada. Bien, pues detrás de esto, la coletilla. Bueno, ya tenemos la clase. Esta es una clase que refleja un objeto el objeto pedido, que es el objeto, la clase pedido, perdón, que refleja la estructura de la tabla de pedidos. Siempre necesitaré hacer algo de este estilo. Cuando yo tenga unos datos en la base de datos, necesitaré las correspondientes estructuras en mi programa para hacer el vuelco en un sentido o en otro. En este caso, una única estructura. Bien, grabamos de momento. Si tuviese más tablas con otros tipos de datos, pues tendría que crearme otras clases en mi programa. Bien, vamos a crear una clase, la clase principal, la que se va a encargar del proceso principal. Y esta básicamente vamos a hacer que nos muestre un menú que nos permita, por ejemplo, bueno, lo suyo sería que permitiese todas las operaciones, pero para hacerlo un poco más corto, vamos a hacer un menú que simplemente permita, por ejemplo, insertar y borrar registros. Iremos viendo para ver el resultado, como no lo sacaremos por pantalla ni nada, lo iremos viendo aquí en la tabla, en la base de datos directamente. Bien. Bueno, pues, ¿qué haremos aquí? Lo primero que haremos será establecer conexión. Luego, de manera indefinida, presentar un menú. Que tendrá, por ejemplo, A, insertar registro, B, borrar registro, y C, salir. Serían las opciones más normales. Y cada una de esas opciones va a llamar a una función. Por tanto, aquí abajo tendríamos un public static. Bueno, no me hace falta que sea público, pero bueno. Voy insertar, vamos a ver aquí.
Luego tendríamos aquí otra que fuese borrar pedido. Y luego podemos tener otra que fuese, bueno, salir no haría falta hacer una función adicional. Bien. Bueno, pues a ver cómo presentamos, cómo hacemos eso. Lo primero es establecer la conexión. No sé si recordáis de nuestros proyectos anteriores, donde lo tenemos en consultas básicas, por ejemplo, lo que hacíamos era llamar a este método de Driver Manager con el destino de nuestra conexión, un usuario y una contraseña. En vuestra base de datos tendréis el usuario que sea y la contraseña que sea. Yo tenía un root y un root. Root y root como usuario y contraseña. Y como destino se tenía que utilizar esta nomenclatura: JDBC, MySQL, porque es una tabla, porque es una base de datos de MySQL. A continuación, la ubicación de la base de datos con el puerto. Aquí he puesto localhost porque está en mi equipo. Si estuviese en otro equipo remoto, pues pondría su IP o el nombre del dominio, y el puerto de acceso, 3306, que es el que yo tengo definido en MySQL. El nombre de la base de datos, y luego, para que no diese problemas, se quejaba de que no se le especificaba la zona horaria, pues le pasábamos como parámetro de zona horaria la zona horaria por defecto que tenga nuestro Java, nuestra máquina virtual de Java. ¿De acuerdo? Esto mismo lo podemos usar nosotros. Lo podemos volver a usar para establecer. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer aquí repartidito el código. Bien. A ver, este try no. Sí, un momento, ahora lo corregiremos. Bien. Esta conexión la voy a poner como variable estática aquí. Static connection para que se pueda utilizar por todos sitios. Y voy a dar aquí y voy a decir que la conexión se obtiene así, y se me queja y me dice que debo controlar la excepción. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es lo que hubiéramos hecho el otro día, cuando hacíamos conexiones puntuales. ¿Qué ocurre? Hemos dicho que todo lo que tenga que ver con la base de datos, no va a estar aquí, va a estar en otra clase, que es la que se encarga de esas tareas. ¿De acuerdo? Así que no lo hacemos aquí. Vamos a crear una nueva clase. Este por cierto se lo voy a cerrar para no liarme. Close. Voy a crear una nueva clase a la que puedo llamar DAO. Voy a llamarle controlador. ¿Vale? Que será nuestro DAO, quien se encarga del acceso a los datos. Bien. ¿Y esta clase controlador? Bueno, pues, por ejemplo, será la que se encargue de hacer esto, de establecer la conexión, de cerrar la conexión, etc. ¿Vale?
Así que este método en realidad lo tendremos en esta clase. Esta tendrá un método. Vamos a ver que se va a encargar de establecer la conexión. En condiciones normales este método recibiría el parámetro usuario y contraseña, claro, y aquí se lo voy a poner a capón. Va a tener una variable estática de tipo conexión, que al principio va a ser nula, y ya le pondremos connection, no quiero escribirlo. Dale, ahí, importa. Vale, va a establecer la conexión. Entonces, cuando yo quiera establecer la conexión, lo que voy a hacer es llamar a este método, lo defino estático, para que así no tenga que instanciar el controlador, simplemente llamo a establecer conexión. ¿Vale? Esto se puede mejorar, ¿eh? Ya algunos de vosotros estaréis pensando en posibles mejoras, las vamos a dejar para un vídeo siguiente. Bien, bueno, pues cuando quiero establecer la conexión, ¿qué tengo que hacer? Bueno, simplemente yo me declaro aquí mi variable también, static. Bueno, puedo no hacerlo ni siquiera de estática de momento, no lo voy a hacer estática. Voy a declarar aquí una variable connection con, y va a ser igual a lo que me devuelva este método, con el método establecer conexión del controlador. Me va a devolver la conexión que obtenga, o bien un nulo, claro, si ha fallado esto, me devolverá, y esto me devuelve una excepción, pues lo que obtendré sería un nulo. Bueno, no obtendría nada porque la excepción fallaría. El control de la excepción haría que se parase, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues lo que voy a decir es que ejecute de la clase controlador el método establecer conexión. Yo le he puesto void. Oh, madre mía. Ay, con las prisas. A ver, esto no puede ser void. Esto devuelve connection. Y aquí le vamos a decir que siempre, pase lo que pase, ¿de acuerdo? Pase lo que pase, return con. Devuelves el con, que puede que sea nulo o no. ¿Vale? Ya digo, esto se puede mejorar. Bien. Entonces, de esta forma establecemos la conexión. Después tendremos un menú al que llamaremos un montón de veces, y al final del todo cerrar la conexión. Voy a declarar aquí la conexión, mejor aquí arriba. Primero como nulo, y luego ya intentaré asignarle un valor static. Y finalmente, si la conexión no es nula, hacemos un con.close. Uy, ¿me dice? Bueno, también hay que coger la excepción aquí. Vale. Bien. Bueno, hemos establecido la conexión y aquí al final la cerraremos. Y de manera indefinida hay que realizar una serie de acciones, que son presentar un menú con inserta, borra o sal, y decirle al usuario que elija una opción. Bien, fijaos que he decidido controlar aquí la excepción SQL cuando vamos a establecer la conexión.
dependiendo del caso, puede que nos interese controlar las excepciones en el objeto, perdón, en la clase que hace de DAO, este controlador, que es el que se encarga de procesar, de trabajar con la base de datos, o bien puede que nos interese aquí hacer en vez de poner esto en un try catch, hacer aquí un throws SQL exception, para que no sea él quien las gestione, sino que sea aquí. ¿De acuerdo? Creo que esa opción es mejor, ya lo revisaremos más adelante. Yo creo que esa opción es mejor. Si aquí le cambiamos esto, quitamos el tratamiento de la excepción aquí y le decimos que la lance, lo que ocurrirá es que al llamar a establecer conexión nos va a decir que hay que controlar SQL exception. ¿De acuerdo? Bien, podemos cambiarlo luego sin problema, no pasa nada. A ver, bien, bueno, de manera indefinida vamos a mostrar un menú. Bueno, pues yo voy a declarar aquí una variable opción a la que le voy a dar valor vacío y voy a decir que mientras que opción no sea equals a C, mientras que la opción no sea C, que siga presentando el menú. Y ahora un sout pues a insertar nuevo pedido. Este es un nuevo pedido y esto otro será salir. Ese es el menú que presentamos. Cuando le demos a C ya no volverá y saldrá del programa. Bueno, intentará cerrar la conexión y saldrá del programa. Y mientras tanto, pues seguirá presentando. Pero ¿qué ocurre? Bueno, si pido otra cosa, tengo que ver ahora, bueno, si la opción es igual a, en ese caso, pues voy a nuevo pedido. ¿Vale? Else if si la opción es B, entonces llamo al método borrar pedido. ¿Vale? Bien, y nada más. Si queréis ver esto más clarito, bueno, pues sería, lo podríamos poner así, con llaves, nuevo pedido y con else, o incluso si alguien quiere con un case, por si en el futuro se añaden más opciones, quizás con un case quede más cómodo. ¿Vale? Ahí. Bien, si metemos más opciones, pues ya el if, el save se hace tedioso, mejor un case. Bien, a ver, ¿qué va a hacer el evento nuevo pedido? Bueno, vamos a mostrar unos mensajes. Sout, pedir los datos del nuevo pedido. Y
aquí, pedir los datos del pedido a borrar. Vale, claro, aquí hemos dicho que sí, opción tal, opción tal, opción tal, señores. No hemos cogido la opción. Para coger la opción nos tenemos que crear un escáner. Y además lo ponemos ahí estático porque lo vamos a usar en todos los métodos. El escáner a partir del flujo estándar de entrada o sobre el flujo estándar de entrada. Bien, ¿qué va a ser opción aquí? Bueno, pues opción va a ser igual al resultado. Voy a suponer que se pone una de esas letras, que no va a haber nada raro. Bueno, va a ser letra, no va a haber ningún problema. Pues le hago un sc next line y ya está. Bien, yo creo que esto así está bien ahora mismo. Vamos a probar que esto va bien. Simplemente lo que debe hacer es, si elijo la opción A me mostrará este mensaje, si elijo la opción B me muestra este otro, si elijo cualquier otra me vuelve a presentar el menú, y si al final elijo en algún momento la C, entonces salgo. Vamos a ver si hace esto y no tengo por ahí ningún error raro. Vamos a ver que no nos falla por ahí nada. A ver, ¿qué opción cojo? La opción A, pedir los datos de un nuevo pedido, y me muestran, ¿no? Bien. La opción B, bien, pedir los datos del pedido, borrar. La opción A otra vez, los datos del nuevo pedido. La opción BAG, la D, voy a mostrar los datos de las opciones de menú, y la opción C, salir, se acabó. Vale, bien. Entonces, el esquema general del programa, pues, está bien. Os comenté antes que, bueno, posiblemente nos interesaba tener todo esto controlando las excepciones. ¿Por qué? Porque aquí se nos van a producir, en cada uno de ellos se nos van a producir posiblemente excepciones. Entonces voy a quitar el control de la excepción de aquí y le voy a decir que le pase la pelota al programa principal. Es un planteamiento más habitual. ¿Por qué? Porque tú creas el DAO que se encarga de establecer, de trabajar con la base de datos, y luego ese DAO, cuando alguno de los métodos del DAO sea invocado en algún sitio, allí decides qué es lo que se hace con la excepción. Podrías decidirlo aquí, es más latoso, voy a hacerlo en otro lado porque es más cómodo. Así que voy a quitar esto del bloque try catch. Y como no tiene un try catch, se me va a quejar. Y yo le voy a decir que lance esta excepción, es decir, que le pase la pelota al punto desde el que se le está llamando. Y así aquí no tengo problemas. Yo devolveré o bien una nueva conexión o bien un valor nulo. Cuando esto haya fallado, devolveré un valor nulo. Claro, eso es muy bonito, pero ahora aquí me aparece el problema, porque ahora esta llamada al método tiene que controlar la excepción. Me dice aquí, oye, que no estás controlando la SQL exception. Bueno, pues no hay ningún problema. Yo ya tengo aquí un try catch. Pues voy a modificar todo esto. ¿Veis? Ya tengo lo tengo aquí, ¿no? Pues vamos a hacer lo siguiente. Este try, a ver si en realidad todo este bloque va a estar dentro de un try catch.
todo esto es un try y todo esto va a ser del cache y ya está. Si al establecer la conexión se produce una SQL exception, no hará nada más y me mostrará el error. Cuando esté haciendo estas cosas, pues al final cierro y si al cerrar se produce la excepción, pues saltará por aquí. Y no solo eso, sino que cuando yo llame a nuevo pedido en realidad llamará a un método de aquí que se encargará de tratar con la base de datos y que puede arrojar también una SQL exception, lanzaré la pelota de vuelta, este la lanzará de vuelta también aquí y se gestionará aquí solamente la SQL exception. Vamos a ir haciéndolo poco a poco. Bien. El nuevo pedido. Esto no hemos cambiado nada, solamente donde gestionamos las excepciones. Bien. ¿Qué tiene que hacer el nuevo pedido? Pues pedir los datos del nuevo pedido. ¿Vale? Bien. Vamos allá. Tenemos que pedir un ID, un cliente, un importe y un envío gratis. Vale. Bueno, pues venga, vamos a ver. ID. Yo no voy a escribir mucho. ID. Y voy a hacer que voy a declararme aquí un int id es igual a lo que me devuelva el escáner y voy a suponer que aquí la persona introduce un entero y lo hace bien y así no me da problemas. No me voy a poner a chequear que si no mete un entero se lo pida otra vez y lo que vamos a suponer que se va metiendo de los datos, porque todo ese chequeo no es el objeto de esta lección, eso ya lo hemos aprendido en el pasado. Bien, entonces voy a suponer que quien mete el dato mete un valor entero, así que lo que voy a coger es el escáner que va voy a hacerlo de la forma más simple. Voy a suponer que meto un valor entero y lo que voy a hacer es que lo voy a parsear como entero. Yo cojo lo que venga en la línea, que es un string, y lo intento traducir a un entero y lo guardo en el int id. Obviamente, si lo que se mete no es un valor entero, dará error, pero yo supongo que lo va a hacer bien el usuario. Bien. Luego mostramos también la petición del cliente. Y en este caso, pues más simple. Me defino un string cliente. La verdad es que esto me los podría haber declarado aquí arriba. Bueno, no pasa nada. Vamos a dejarlo así de momento. Un string cliente que va a ser igual al resultado de coger lo que introduzca el usuario, porque ese sí es un string. Al ser un string no hay que hacer ningún tipo de conversión. Ahora el importe. Y este, recordad que era un double. Así que me declaro un double al que llamo también importe. Y va lo mismo que antes, va a recoger lo que el usuario ponga. Voy a suponer que lo que pone es un double y me lo guardo ahí. Así que tendré que hacer un parse double. Uy, no. El parse double con lo que me devuelva el escáner. Y por último, yo necesito un boolean, porque así tengo definido mi dato. Puedo haberlo definido de otra forma, pero lo definí como boolean. Y ese boolean, ¿qué era?
se llama envío gratis. Y es igual, bueno, pues puedo suponer que si voy a suponer que si el espera un segundito, no he puesto el mensaje, ese envío gratuito. Vale, voy a suponer que si contesta sí, si lo que el usuario introduce es sí, va a ser en minúscula, en ese caso voy a poner un true, y en caso contrario voy a poner un false. Voy a suponer que el usuario mete primero un número entero, luego un texto, luego un double y luego una S u otra cosa. Y con todos esos datos, se va a crear aquí una instancia de la clase pedido llamando al constructor, obviamente, invocando el constructor. Al constructor hay que pasarle ID, cliente, importe y envío gratis. Los cuatro variables que he puesto aquí. Recordad que esta variable, esta y esta no tienen que llamarse como las propiedades del pedido. Lo que pasa es que, bueno, por simplificar las cosas le llamas igual. Ya me he creado. Uy, ¿cómo sé? Ah, como siempre. Bien, me he creado. Por tanto, se piden datos al usuario y se instancia un nuevo pedido. Todo eso, si lo hacemos aquí, emborrona demasiado el código, ¿vale? Por eso lo he ido estructurando de esta forma. Bien. Y luego aquí hay que hacer cosas con esto, claro. Lo que hay que hacer es enviar este nuevo pedido a base de datos. Para borrar pedidos, 3/4 de lo mismo. Le decimos introduce el ID del pedido a borrar. Nosotros nos vamos a parar a chequear que el ID exista o no. Lo intentaremos borrar y si falla, pues dará un error. Y aquí hacemos algo parecido a esto. Tengo un ID, que es lo que haya puesto esta persona. Y aquí habrá que hacer algo parecido. Solicitar el borrado de ese pedido en la base de datos. Habrá que invocar un método del controlador. Que se encargue de borrar el pedido del ID que se le pase. Y por otro lado, este invocará un método del controlador pasándole el nuevo pedido y ese método insertará el pedido en la base de datos. Esa es la forma habitual. Bueno, se está haciendo un poquito tarde, así que lo dejamos para el próximo vídeo, que hay cositas que terminar. Hasta luego.